Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy recorremos mi terraza en el mes de mayo del 2021. No te lo pierdas. Bueno, empezamos como siempre con el arce japonés, que está impresionante, lleno de hojas, cambiando de los colores de a poquito, más ramas, increíble. De este lado tengo a uno de los jaliboros, que está también súper bien y sano en esa maceta, y acá tengo a una de las hortensias, que ha crecido también un montón con respecto al año pasado. Le saqué, ahí había un geranio el mes pasado, pero que estaba ocupando mucho lugar y es como una plaga. Casi que dejé a la hortensia sola para que crezca sana y fuerte. Acá tengo a esta maceta que está llena de bulbos, que tenía jacintos, narcisos, etc. Y estoy esperando que se sequen para sacar los bulbos y ya guardarlos sequitos para el año que viene. En esta maceta tengo a uno de los rustifina, que son estos arbolitos que me encantan en otoño, que se ponen súper rojos y está creciendo ahí, brotando muy bien. Para este lado pasamos con la fotinia, que también está súper bien, y la hortensia, que está gigante y ya está dando un montón de pimpollos, así que en el mes de junio espero ya tenerla cubierta de flores. Iremos viendo. Acá ya empezamos con las frambuesas, que están un poco lentas ahora, todavía no han florecido, mezcladas con algunas moras. Y por acá tengo a una de las dedaleras que ha crecido impresionante comparado con el mes pasado. Fíjense qué altos que están, y ya algunas están dando flores, así que también en junio espero mostrarles todas las dedaleras a pleno. Esta Digitalis purpurea. La otra frambuesa está acá, también creciendo súper bien. Y acá miren la sorpresa que les tengo. El lupín violeta está divino. Miren cómo dio 3 penachos y está creciendo espectacular. De este lado pasamos a la otra frambuesa. Y acá tenemos a otra de las plantas acompañantes, no me acuerdo el nombre, se los pongo acá abajo. Y acá tenemos a una de las physalis, que están creciendo también súper bien ahí con la frambuesa, y ya están dando, fíjense, algunas florcitas. Por acá tenemos a la mora negra, que está también subiendo por la chimenea, y esta sí ya floreció, así que esperemos tener varias moras este año. En este lado
por debajo tenemos allá algunas Physalis, que también está. Acá una Viola Tricolor, con otra de estas que no me acuerdo el nombre, que dan estas bolitas rojas súper lindas, parecen de Navidad. Acá tenemos más Physalis y entremezcladas hay alguna que otra Glycina que vamos a ver si prenden los gajos. Acá tengo a una de las rosas con alguno de los gajos que planté y estoy esperando a ver si salen. Y acá una de las sorpresas, hay muchas sorpresas hoy. Finalmente puse en estas torres todas las flores, distintas especies, que ahora les pongo los nombres por acá debajo. Acá me olvidé de cortar ayer todas las florcitas secas, que lo tenés que hacer para mantenerlo y que sigue dando. Así que hoy a la tarde uno de los trabajos que voy a hacer. Y acá mirá la sorpresa, el invernadero ya lo tengo listo para aprovechar todo el verano. Te empiezo a mostrar algunas de las cosas que tengo acá. Tengo bastantes morrones, pimientos del padrón u otros que están creciendo ahí súper bien. La euquera ahora está acá. Acá tengo a las niguelas que planté de semillas. Este que no me acuerdo cómo se llama, que está súper bien. Y ahí atrás ves a un lupín que puse de semilla. Y acá mira, tengo unas popis californianas que están súper bien. Y han crecido ahí también otras dedaleras que han salido de semillas, yo ni las planté. Y acá una sorpresa que me trajo mi amigo Diego directo de Italia, uno de los jazmines, espectacular, no saben el perfume que me deja en el invernadero, y está ahí con un timo que ahora va seguramente a florecer, está súper bien. Acá tengo a 3 limoneros que están creciendo también súper bien en esta maceta. Y acá distintas plantas en distintos estadios. Tengo otro lupín que puse de semilla y otros proyectos que ya irán viendo cómo evolucionan. Así que el invernadero, como verás, cambió completamente. Y le puse techo, obviamente, ahora para el verano, porque si no hace muchísimo calor. Seguimos por acá con la otra torre, que está también impresionante, más o menos las mismas especies que en la otra torre, con algunos cambios. Por ejemplo, acá tengo a una campánula y acá tengo a estas también, que no están en la otra. Acá tengo a una de las rosas de mi colección, y acá están plantadas todas las mandevilas que todavía estoy esperando a ver si brotan. Así que vamos a ver qué sale y si recuperaré alguna de las mandevilas que las afectó tan mal el invierno, y mezcladas con algunos gajos que corté de glicinas, a ver si prenden. Acá tenemos a el arándano. El arándano no va a dar muchos arándanos este año porque todo mayo estuvo lloviendo la mayor parte del tiempo, y las flores del arándano obviamente no fueron polinizadas casi, porque con tanta lluvia no hubo muchos insectos por la terraza. Seguimos por acá con la rosa, una de las rosas trepadoras, que fíjense
están los pimpollos ya casi abriéndose. Ahí tienen, miren, está espectacular. Así que en el episodio de junio lo verán explotando. Acá tenemos a el otro arce japonés que tiene estos bordecitos que me gusta mucho. También está súper sanito y bien acá, con una viola tricolor por debajo. Pasamos acá con una de las glicinas que creció un montón y está dando un montón de guías, como ves ahí. Y la voy poniendo de a poquito para que sigan, digamos, el entramado que le puse como de techo. En otra maceta tengo a la budegia, que es este arbusto de las mariposas, que de a poquito va a empezar a dar, supongo que en junio, julio, ya flores, y está junto con una vinca minor. Paso por acá abajo y tengo a una viola tricolor, a una campánula y a otra que da unas flores súper lindas violetas que espero más adelante ya las puedas ver. Mientras que en esta maceta también tengo un montón de bulbos que estoy esperando que se sequen para guardarlos para el año que viene, y con esos bulbos también acá tengo una de las lavandas. En esta maceta trío, porque son 3 macetas en una, tengo de base geranios. Este estaba increíble. Mirá cómo estaba hace unos días. Y como ese viste blanco, hay violetas y lilas que están creciendo a poquito. Acá compré otra clematis que es media rosa, así que estoy esperando que se abra la flor para verla, y va a quedar acá para trepar junto con las enredaderas que ves. Acá tengo estas enredaderas que algunas ya llegaron al techo, digamos, y estoy esperando también que se afiancen a esos alambres para crecer bien. Y en esta que ves acá tengo una vinca minor que está creciendo como impresionante, como si no hubiese mañana, que está con la vid. Y la vid, como ves, ya no solo brotó, sino que está dando racimitos en cada parte que ves. Mira, ahí ves otra, ahí mira, ves bastantes, y ya llegó acá, así que también espero guiarla para que se afiance bien en el techo. Acá tengo a las lavandas que están, mirá, ya de a poquito abriendo. Y acá tengo una clematis que parece que son flores de papel de lo increíble que están, pero te juro que no. Son unas clematis espectaculares. Mirá la cantidad que hay y la cantidad de pimpollos que sigue teniendo. Así que a no perderse los episodios que vienen. La clematis está agarrada por acá, pero también le puse esta rustifina, también como que sirva de guía. Y en otra maceta, en la maceta de al lado, tengo a un arbusto de las mariposas que está gigante, que también llegó hasta allá y que espero en breve empezar a ver alguna de las flores.
Y acá este rincón es un rincón florido porque tengo esta maceta que está increíble. Fíjense todas las especies que tengo, más esta, miren cómo creció y ya está sacando pimpollos. Así que para el episodio de junio del mes que viene va a estar a full. Y acá tengo a un hibiscus que está medio escondido con tanta flor, pero ya va a ir creciendo. Y acá, miren lo que es esta rosa. Miren si no es de película. Es un sueño. Gigante. Miren, hasta con vida y todo. Les muestro. Un escarabajo. Miren. Impresionante. Y acá, lleno de pimpollos. Por todos lados, esta rosa es un sueño. Y ni que les cuento del perfume que tienen. Increíble. Por acá seguimos con la hiedra que está súper bien vistiendo esa maceta en la base de la otra glicina, que este año sí que dio una cantidad de hojas increíbles y ahí está también tirando guías por todos lados que estoy tratando de acomodar en distintas guías también de acá. Pasamos con la grosella espinosa, que normalmente para esta época debería estar llena de grosellas. Pero como lo mismo que con el arándano, como estuvo lloviendo todo mayo, casi no hubo polinizadores, así que lamentablemente no habrá muchas grosellas este año. Seguimos con los boj, y los boj están, como verás, súper verdes divinos, creciendo un montón. No los podé ni los voy a podar este año, que sigan su forma redondita, pero no tan perfecta. Acá tengo al ciprés rastrero, que me parece que va a ser el último episodio que lo veas porque creo que lo mató la nieve, como me mató también el otro jazmín y me mató el limonero. Así que hice todo lo que pude para recuperarlo, pero no alcanzó. De este lado tenés una mezcla de aguja, que ya dio flores, que te mostré en el episodio pasado. Al lado tenés al pino, que está creciendo espectacular. Mira todos los brotes que está dando. De fondo puse al almendro, que tiene hasta allá, no sé si llegás a ver, tiene un lupín rosa divino. Acá estaba el limonero, que se secó y que también tiene un lupín rosa mucho más fuerte, y más lupines están por ahí abajo. Por aquí tengo a la peonia, que está súper sana y fuerte y recién está dando ahí, como ves, pimpollos. Acá tengo un delfinus que creció tanto que le tuve que poner una guía para que no se caiga, así que dará, como ves ahí, tiene un montón de pimpollos, así que verás todo esto violeta pronto, que está por delante del otro arce japonés, que está precioso también, y el otro jaliboro,
que está súper bien acá también, que se bancó todo el invierno debajo de la nieve, increíble. Y acá termino con la fucsia. Miren qué preciosa que está la fucsia. Y ahí terminamos el episodio de mayo con un día espectacular para despedirnos del lago de Zurich. Bueno, espero que te haya gustado este recorrido por la terraza. Viste rosas, clematis, lupines, un montón de especies que están floreciendo en esta primavera tardía acá en Suiza. Y no te podés perder los episodios que vienen. ¿Por dónde? Por aquí, por este canal, por Travel and Gardening. ¿Pero cómo? ¿Todavía no te suscribiste? ¿Qué estás esperando? Apretá el botoncito de las suscripciones y las campanitas de las notificaciones, así no te perdés ningún episodio nuevo. Nos vemos en el próximo.